Bendiciones con todos. Tema 126. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los muertos resucitan para comparecer en el juicio. Y utilizamos Apocalipsis capítulo 20, versículo del 12 al 13, que dice lo siguiente. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Primero, ¿quiénes son los que van a ser juzgados? Ahora la atención de Juan se dirige hacia los que están delante del trono blanco. El texto dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes son las personas a las que hace referencia aquí? Entendemos que son muertos espirituales, es decir, inconversos. Todos ellos resucitarán para comparecer ante el trono de Dios. Creemos que entre ellos no habrá creyentes, porque estos ya habrán resucitado en la primera resurrección, ya sea en el arrebatamiento o en el comienzo del milenio. Notemos que no habrá distinción de clases sociales en este momento, sino aquí estarán por igual grandes y pequeños. Todas las distinciones que el hombre hace en este mundo serán eliminadas ante aquel que no hace acepción de personas. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17? Y si invocáis por Padre, que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tanto unos como otros son responsables ante Dios. Ya sabemos que nuestra sociedad actual siempre pone el énfasis en determinadas clases sociales, como los políticos o gobernantes, y también en ciertos tipos de pecados, como los asesinos, violadores, pederastas o ladrones. Pero en el juicio de Dios todos comparecerán por igual. Juan nota que están de pie, lo que probablemente implica que están a punto de escuchar el veredicto divino sobre la causa abierta sobre ellos. Satanás ha engañado a los pecadores haciéndoles creer que pueden vivir como les dé la gana sin tener que dar cuentas a nadie. También les ha hecho pensar que no habrá un castigo futuro, tal como le dijo a Eva en el huerto de Edén. ¿Qué le dijo? Génesis 3:4. No morirás. Come nomás del árbol. Pero todo esto es mentira, tal como los hombres tendrán ocasión de comprobar por sí mismos al final de sus vidas. En realidad, este será el juicio final para toda la humanidad. Pero Dios nunca ha dejado de ejecutar sus justos juicios a lo largo de toda la historia. El diluvio, la torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas sobre Egipto, la cautividad de Israel, la ruina de Babilonia o la destrucción de Jerusalén. Son solo unos pocos ejemplos de estos juicios. Pero todos estos juicios no anulan la necesidad de un juicio futuro y final. No toda la maldad de los hombres ha tenido su justa retribución en esta vida. Por el contrario, muchos hombres malvados han disfrutado de poder y bienestar durante toda su vida.
Este ha sido uno de los grandes problemas de los creyentes durante siglos, porque pareciera que la justicia divina queda entredicho. Pero la justicia perfecta de Dios se va a manifestar en este día del juicio final. ¿Qué les parece? 2. ¿Sobre qué base van a ser juzgados? El juicio comienza abriendo los libros, y dice el texto, y los libros fueron abiertos. Ahora bien, ¿a qué libro se refiere? Debemos notar que se mencionan aquí dos clases de libros. Por un lado, hay un libro en el que están registradas todas las obras humanas. El texto dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. No hay nada que se pueda esconder de los ojos de Dios, y Él tiene constancia de cada cosa que hemos pensado, dicho o hecho. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en cuanto a este juicio. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice lo siguiente. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cada uno de nosotros vamos a escribiendo ese libro con cada decisión y acción que tomamos en nuestras vidas. Luego hay un segundo libro, dice el texto, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí están escritos los nombres de quienes creyeron en el Evangelio y tienen vida eterna. Por eso se les llama el libro de la vida en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, o también el libro de la vida del Cordero en Apocalipsis 13, 8. Este segundo libro será abierto para que las personas comprueben que sus nombres no están escritos en este libro y que, por lo tanto, no han creído en la obra de Cristo a favor de ellos. Mire, ¿qué les parece? 3. Los muertos son resucitados para que puedan comparecer ante el tribunal de Dios. Los creyentes ya habían resucitado anteriormente, pero ahora les toca el turno a los inconversos. Dice el texto, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Nadie será incluido en la resurrección. La idea es la de un juez que cita a alguien para comparecer en su tribunal y no puede negarse a hacerlo. No hay escapatoria posible. Se hace referencia al mar que tantas vidas se ha tragado y también a la muerte y el Hades. Estos dos últimos aparecen juntos con frecuencia en la Biblia como una pareja inseparable. La muerte se refiere probablemente a la tumba, el cual donde están los cuerpos muertos, y el Hades describe el reino de los muertos. Ahora se unen los espíritus con los cuerpos. ¿Qué les parece lo que va a suceder? 4. La muerte y el Hades son destruidos, dice el texto. Una vez que la muerte y el Hades han vuelto a todos los muertos, han devuelto, su tarea ha sido cumplida y son, que dice el texto, lanzados al lago de fuego. Con este mismo coincide el apóstol Pablo cuando dice que el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Así dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Tanto la muerte como el Hades son fuerzas malignas, productos del pecado. Por lo tanto, son arrojadas al mismo lugar donde ya estaba la bestia, el falso profeta y el diablo. Leamos nuevamente lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 20:10? Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. En toda la Biblia, la muerte física se presenta como una calamidad aborrecible. Es la justa retribución a la rebeldía humana. Pone al descubierto la enorme miseria
a lo que llega el hombre pecador. Mientras se enseñorea del hombre, es la mayor y más terrible de las desgracias. Es por esta razón que deben ser destruidos. 5. El destino eterno de los pecadores. La muerte física en la tierra es temporal y es considerada aquí como la primera muerte, pero el lago de fuego es definitivo y eterno. Dice el texto, esta es la segunda, la muerte segunda. Esta segunda muerte tiene lugar después de la resurrección. Por lo tanto, los hombres volverán a tener su cuerpo, pero estarán muertos, porque estarán separados eternamente de Dios. Esta resurrección para condenación, de la que también habló el Señor Jesucristo. Escuchemos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Como hemos visto, su destino final será algo de fuego, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice el texto. Allí estarán en compañía de la bestia, el falso profeta, Satanás y todos sus demonios. La realidad de cómo será el infierno sobrepasa a cualquier cosa que la imaginación humana pueda producir. Un lugar de eterno tormento, en compañía de todos los demonios, sin posibilidad de salir de él. Todo esto resulta espeluznante. No temamos de paso que aquí, como en el resto de la Biblia, no se habla de ningún lugar intermedio como el purgatorio inventado por la Iglesia Católica Romana. No existe, eso es falso. También se contradice claramente la enseñanza de los testigos de Jehová, que sostienen que la muerte acaba con la existencia de los incrédulos y que, por lo tanto, no hay ningún infierno. Están equivocados, eso es mentira, eso es falso, porque la Biblia habla claramente del lago de fuego. Entonces le presentamos la oración de fe para que usted no se vaya allá, ¿sí? Aquellos que están mal orientados o dentro de aquellas religiones que le han engañado, pida al Espíritu Santo. Le pedimos también nosotros al Espíritu Santo que revele, que saque el velo de sus ojos y pueda ver la gracia del Señor, pueda ver lo que el Señor hizo por usted, pueda ver que el Señor tiene vida eterna, pero también castigo eterno para aquellos que no le obedecen. Entonces le presentamos aquí la oración de fe para que usted se convierta en un hijo de Dios. ¿Qué le parece? La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Se convirtió en un hijo de Dios. Maravilloso. Ahora lea la palabra, ¿sí? Lea la palabra, estúdiela, búsquela a poner en práctica, ore para que el Señor le dé discernimiento y busque una iglesia donde se predique la palabra de verdad. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar de manera especial, Señor. Sí, que la haga germinar en cada uno de los oyentes, mi Dios. Que esta palabra pueda llegar a lo profundo de los corazones del ser humano y vengan a ti, Señor, se conviertan en verdaderos hijos tuyos, Señor. Te damos gracias también por las bendiciones maravillosas tuyas. Te damos gracias por la sanidad que das a nuestro cuerpo, tanto físico como espiritual, mi Dios. Te damos gracias también por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por la iglesia, mi Dios. Pedimos que la bendigas, que la guardes y que la mantengas sana, enseñando la sana doctrina, tu palabra, Señor, y también por la familia. Oramos por los padres y por los hijos y por toda esa generación. Que se levante una generación que honra tu palabra, que obedece tu palabra y sea de testimonio a este mundo
que está en caos. También oramos por los amigos, por los discípulos, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Oramos que tu gracia y tu misericordia estén trayendo un despertar por poner en práctica la palabra. Y oramos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Los bendecimos también porque se hagan a la tarea de reenviar esta palabra a otras personas para que conozcan las verdades que el Señor tiene para sus vidas. Les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.